Buenas noches, soy la alumna Valerie Collantes y el día de hoy voy a exponer la sesión número 10 de la clase de Derecho Romano, el cual tiene como tema la ley de las 12 tablas, la segunda parte. Antes de comenzar a exponer lo que vendría a ser la segunda parte, vamos a recordar un poco lo que viene a ser la ley de las 12 tablas. Bueno, se sabe que la ley de las 12 tablas se creó en el año 450 a.C. por los patricios gracias a los plebeyos. Se puede definir la ley de las 12 tablas como un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Como voy a exponer la segunda parte de la ley de las 12 tablas, vamos a comenzar por el derecho de familia y sucesiones. Podemos observar las tablas número 4 y 5, las cuales eran las encargadas de regular las normas relacionadas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad. Esto se daba cuando el padre del menor fallecía. Además, en la tabla número 4 podemos observar lo que viene a ser la tutela de las mujeres solteras al momento de que el padre de ésta fallezca. Los familiares se harían cargo de su tutela. En la tabla número 5 nos habla lo relacionado con la curatela, lo cual estaba encargada de administrar los bienes de las personas discapacitadas, como pródigos, enfermos mentales y discapacitados. Lo que contenía la tabla número 4 decía lo siguiente. Si el niño nacía espantosamente monstruoso, debía ser asesinado según la disposición de las 12 tablas. Si el padre ha vendido por 3 veces al hijo, queda éste libre de su padre. En esta tabla también le limitaban el poder que tenía el pater familia sobre éste. Además, la mujer obtuvo el divorcio a favor de ella. El contenido de la tabla número 5 decía lo siguiente. Esta tabla trataba de lo que era acerca de la herencia, la cual está establecida legalmente, pero cuando había ausencia de testamento o este era nulo, era asignado a los agnados, que eran los parientes masculinos. Los que no tengan tutor por testamento, sus autores serían sus agnados. De igual manera, el que esté loco y no tenga custodio tendría potestad sobre él y sus bienes, sus agnados. Bueno, a continuación veremos lo que son derechos de obligaciones y derechos reales. Estos están contenidos en la tabla número 6 y 7, las cuales contendrían los negocios jurídicos de la época. Estas regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. El nexum fue derogado por la ley Poeteliam Papillae. Derechos de obligaciones. Regulaban la stipulatio o sponsi, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor, y en caso de incumplimiento, el acreedor podía ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio. Derechos reales. Se regularían la emancipatio y la injuris cessio, negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de propiedad de la res mancipi, como los medios de producción, capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales de tiro y de carga, entre otros. La emancipatio es el medio formal de adquirir la propiedad. Es una venta simbólica que se realiza por el procedimiento de per aes et libram, ante un librepens. El injuris cessio se diferencia del emancipatio, ya que este debe realizarse ante un magistrado, es decir, ante un injuris, y pueden ser objeto mancipi como un mancipi. La emancipatio consistía en realizar el negocio jurídico ante un libripens, el que portaba la balanza, y 5 testigos, ciudadanos romanos varones y mayores de edad. La injuris cessio se realizaba ante el pretor, que actuaba como el actual notario, dando fe pública del negocio. La tabla número 6 contenía lo siguiente. En esta tabla se prevé que si una mujer no quiere caer bajo la mano del marido, se ausente 3 noches cada año y que de este modo interrumpa cada año la usucapión. La tabla número 7 contenía lo siguiente. En esta tabla contienen normas relativas a las relaciones de vecindad entre fincas colindantes. Además, reconoce los derechos sobre ciertos espacios, así como el de la servidumbre. Contiene disposiciones referidas a las siguientes cuestiones: solares y vías de comunicación, anchura mínima de vías en las rectas y en las curvas, límites entre los fundos y terrenos, obligación de cortar las ramas del fundo colindante, posibilidad de recoger frutos, entre otros. A continuación vamos a ver lo que es el derecho público, lo que viene a ser el derecho penal de la época. Las tablas número 8 y 9 contendrían el derecho público, el derecho penal de la época. Se caracterizan porque contenían tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición.
En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el derecho público y el derecho privado. El derecho público se ocuparía de la crimina o ilícitos penales, que eran atentados contra el pueblo romano, como el perduelio o traición al pueblo romano, y de los ilícitos más graves, como el parricidio. La crimina eran perseguibles de oficio y sancionados con la pena capital o, en su caso, el exilio. El privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados, de menor gravedad y de persecución a instancias de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena pecuniaria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad del mismo. Delicta serían delitos de daño a bienes de tercer grado, el furtum o robo y inuria o delito de lesiones. La tabla número 8 contenía lo siguiente. La inuria hecha a otro también es penada. En este caso se entiende por inuria a insulto, bofetada u otra forma de agresión verbal o física sin mayor trascendencia. La ley contempla también una serie de supuestos de delito que los romanos denominaban furtum. Ha de entenderse por tal el apoderamiento fraudulento de una cosa con el ánimo de lucro, ya sea de la misma cosa o de su uso o posesión. El apoderamiento se refiere a la sustracción de la cosa, su cambio del lugar, su retención contra la voluntad del dueño, la posesión y usos indebidos. La tabla número 9 contenía lo siguiente. Esta tabla posee disposiciones de derecho público y penas contra los magistrados, funcionarios y ciudadanos que cometan traición. Además, prohíbe que se dicten leyes sobre los particulares, pues resultarían injustas por constituir privilegios. También se dispone que únicamente en los comicios centuriados podían imponer penas o sentencias capitales a los ciudadanos. Se impone la pena de muerte a aquel juez o árbitro que se deja corromper por dinero. El derecho sacro, este está implícito en la tabla número 10. Se refiere al derecho sagrado, el cual no debe confundirse con el derecho divino. Puede apreciarse que el jure sacro es parte del derecho público, pero no es en sí un derecho religioso, sino que la palabra sacro se traduce como honrar, consagrar, inmortalizar, todo esto refiriéndose a los muertos, sepulcros, funerales y honores póstumos. En la tabla número 10 se contendrían normas sobre enterramientos e incineraciones funerales. Se prohibía en el enterramiento en la ciudad. Por ejemplo, reducía, por tanto, la suntuosidad del duelo a 3 velos y una pequeña túnica de color púrpura y 10 flautistas. Se suprimen también los lamentos fúnebres. Que las mujeres no se harán leña en las mejillas ni hagan de plañideras en el funeral. No se recojan los huesos del hombre muerto para después celebrar un funeral. La tabla número 11. En esta tabla está relacionada con el derecho penal, en especial hincapié en los criminales. Además, establece la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos, norma extraña si se tiene en cuenta que esta última comisión integró aparentemente a 3 plebeyos. Posteriormente, con la lex Canuelia, esta prohibición queda abrogada. Bueno, acá podemos diferenciar lo que vienen a ser los patricios de los plebeyos. Los patricios podemos observarlos en la parte de aquí, que viene a ser la parte izquierda y la parte derecha de los plebeyos. La tabla número 12. La tabla número 12 se relaciona con el derecho privado. Además, introduce la pignoris capio, acción de la ley por toma de prendas de modus agendi, en virtud del cual se autoriza a los titulares de ciertos créditos para apoderarse extrajudicialmente de una cosa, mueble, perteneciente al deudor, aún en su ausencia y en un día nefasto. También en esta tabla se disponía que las leyes posteriores derogaban en lo que se oponen a las leyes anteriores, aun cuando no lo digan en forma expresa. Las tablas número 11 y 12 contenían lo siguiente. Están redactadas en el segundo periodo por la comisión cuestionada. Son llamadas tabulae inactuae, o tablas de los injustos. Estas 2 tablas no llegaron a presentarse a los comicios. Bueno, podemos concluir de la ley de las 12 tablas que presentan rasgos de la sociedad romana de aquella época, además de mostrar cómo estaba estratificado la sociedad romana. Pero la promulgación de estas leyes romanas no solucionaron todos los conflictos entre patricios y plebeyos, pero sí ayudó a la colaboración entre ellos y esto a su vez reforzó la estructura de la ciudad-estado. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo.